Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, familia, hoy es miércoles, toca podcast y hoy voy a recuperar unas navidades pasadas. ¿Por qué voy a recuperarlas? Pues bien, en redes sociales estoy viendo que, bueno, pues la mayoría de la gente que hace proyectos de fin de año pues da ideas de pues ir a ver las luces de Navidad, documentar los regalitos, cómo adornamos el árbol, etc, etc. Es decir, todo en el momento presente o incluso en el futuro, ¿no? De hacer planes para crear ese ambiente navideño. Eh, Sí que es cierto que hemos comentado que muchos de vosotros y muchas de vosotras dicen yo no hago el proyecto de fin de año porque ¿qué voy a contar si no tengo muchos acontecimientos o no tengo niños y por lo tanto no tengo esos momentos mágicos con los niños? Y bueno, pues vamos a ver, en diciembre hacemos cosas que el resto del año no hacemos, entonces yo creo que aunque sea rutina, pues el tomarte un café o sea, un chocolate con churros o el ir a ver las luces navideñas, yo creo que eso está al alcance de todo el mundo y que se puede documentar, porque te sales un poquito de la rutina diaria. Y aunque no te salgas, siempre hay actividades que este año las harás de una forma y el año que viene las harás de otra, o alguna tradición que se implemente. Entonces, yo creo que ese tema está muy trillado en todas las redes sociales, en todos los clubs que hay para hacer el proyecto de fin de año, se llamen como se llamen, porque, bueno, pues ya sabéis que desde que Ana Manzana ha registrado la marca Diario de Navidad, pues el resto de marcas que venden sus productos y que se lucran con el proyecto de fin de año, pues lo están llamando de distintas formas, ¿vale? Porque no pueden llamarlo Diario de Navidad sin pedir permiso a Ana Manzana, ¿vale? Que es la propietaria de esa marca o de ese registro, ¿no? Entonces, pues bueno, ya os digo que las distintas marcas están dando a conocer el proyecto de fin de año con distintos nombres. Bien, yo voy un pasito más allá y creo que es necesario saber también de dónde venimos. A lo mejor no documentarlo todos los años, pero sí algún año echar, como es este, por ejemplo, que sería un momento ideal, ver de dónde venimos. Yo 5 minutos antes de grabar este podcast he estado reflexionando sobre cuáles han sido mis navidades preferidas o mi diciembre preferido. La verdad es que tengo varios momentos en mi vida pues, que han marcado un antes y un después, ¿vale? Por ejemplo, os contaré como anécdota que cuando mi hermano y yo éramos muy pequeños, mis padres nos llevaban a La Palma de Gran Canaria. Yo he pasado muchos meses de diciembre allí, además bastantes días. Lo que pasa que era tan pequeña que apenas tengo pinceladas. Pues recuerdo una plaza donde había una mujer muy mayor que vendía los chicles, muy maquillada, que esto, pues no sé por qué, no se me borra de la cabeza. Es algo que, por lo que sea, recuerdo especialmente. Y le decíamos a mis padres, pues dame, no sé si eran, porque todavía estábamos con las pesetas, pues dame tantas pesetas que voy a comprar unos chicles a la abuelita, ¿no? Y además lo recuerdo con muchísimo cariño porque era una mujer muy cariñosa y que siempre estaba en la plaza vendiendo esos chicles. Era muy mayor, además de hecho llevaba las cejas pintadas de negro porque apenas tenía pelo en las cejas, un maquillaje bastante fuerte, es decir, los labios rojos. Y bueno, pues no me digáis por qué, pero ese recuerdo lo tengo. Eso se repitió durante varios años, durante nuestra niñez, hasta que nos hicimos más mayores, ¿vale? Lógicamente no eran las fechas señaladas, no era ni el 24 ni el 31 de diciembre, sino que era pues un poquito antes, en el puente de diciembre, o incluso entre semana, cuando nosotros ya nos daban las vacaciones del cole, pues era cuando íbamos a hacer este viaje. Y estuvimos, ya os digo, varios años haciéndolo así. Otro momento entrañable, otras navidades entrañables son, pues, lógicamente cuando vivían mis abuelos paternos. Yo a mis abuelos maternos solamente conocí a mi abuela y bueno, pues faltó muy pronto, entonces mis abuelos que estaban eran los padres de mi padre, mis abuelos paternos,
Y bueno, pues durante muchos años, muchísimos años, todos los 24 de diciembre íbamos a celebrar la Nochebuena a un pisito minúsculo que tenían en el barrio de San Blas, que eran aproximadamente unos 50 metros, 45 metros habitables. Y porque, bueno, mis abuelos habían vivido en distintas casas, pero quizá la memoria me lleve más a esa casa que a otras anteriores, ¿no? Otras anteriores que habían sido más grandes, pero que no tenían ascensor. Entonces, cuando mis abuelos se hicieron más mayores, pues buscaron un pisito con ascensor y, bueno, pues era minúsculo. Sí que es verdad que para 2 personas más que suficiente, pero ya os digo que apenas 45 metros habitables. Entonces, recuerdo aquella casa que según entrabas a mano izquierda tenías la puerta del baño, un poquito más adelante la puerta de la cocina, minúsculos ambos, y a mano derecha había la puerta de una habitación en la que había una cama de matrimonio y una bicicleta estática con un armario y no se podía pasar. Quiero decir que el armario estaba muy, muy pegado a la cama. Al final del pasillo había una puerta para el salón, que os podéis imaginar el salón, pues muy chiquitito también, pues apenas con un sillón grande y 2 sillones individuales y una mesa camilla de las típicas de la época, ¿no? De estas redondas con los faldones hasta abajo. Y al fondo, a mano izquierda también, estaba la puerta de la habitación de mis abuelos, donde había pues una cama de matrimonio cariñoso que se diría ahora, porque antes no había camas de 1,50, antes eran todas de 1,35 y su armario, ¿vale? Y ahí era donde dormían mis abuelos. Bueno, pues en esta casa que os estoy describiendo estábamos pues mis abuelos, obviamente, y 4 parejas, que eran mis tíos y mis padres, con sus correspondientes hijos, mínimo 2 por matrimonio. O sea que imaginaros la cantidad de gente que nos juntábamos el 24 en esa casa. Recuerdo que mi abuelo se sentaba en un sillón de Sky marrón, de estos con orejeras, con su bata siempre. O sea, estaba vestido de calle, pero siempre llevaba la bata por encima porque por aquella época hacía frío. Y mis tíos y mi padre se ponían alrededor de él con su chatito de vino y charlando. Mientras tanto, pues mi madre y mis tías preparaban lo que era la cena de Nochebuena. En la cocina no, solamente cabían 2, ¿vale? Porque no, o sea, era como un pasillito, no cabían más personas. Entonces, se metían 2 dentro de la cocina, pues si había que freír o preparar algo, pues lo preparaban dentro de la cocina. Mi abuela se quedaba en el pasillo dirigiendo y mis otras 2 tías lo que hacían era ir poniendo la mesa y colocarla, ¿vale? Los niños estábamos en la habitación del principio del pasillo, pues uno montado en la bicicleta estática dando pedales y el resto pues por donde podía, o bien sentado en el suelo o bien sentado sobre la cama. Que mi abuela siempre decía, no os echéis en la cama que me arrugáis la colcha. Esto era lo que decía mi abuela siempre, pero claro, ¿dónde nos poníamos si no había más sitio, ¿vale? O sea, imaginaros. Entonces estábamos todos allí apiñaditos, unos sentados encima de la mesa, otro dando pedales en la bicicleta estática y el resto, como podía, se sentaba en el suelo. Bien, esto éramos muy pequeños también, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué utilizábamos como mesa para comer todos juntos? Pues bueno, tenían una pequeña mesa de café de estas bajitas, que ahí era donde comíamos los niños, apiñados, por supuesto, porque imaginaros una mesita de café, imaginaros pues qué se puede poner ahí, pues, poca cosa, ¿verdad? Y los mayores, lo que hacía uno de mis tíos era sacar una de las puertas de la casa, sí, como lo estáis oyendo, la quitaba de las bisagras y la ponía encima de la mesa camilla. A aquello se le ponía un mantel por encima y parecía una mesa larguísima, ¿vale? Para que los adultos pudieran cenar allí más o menos de forma confortable. ¿Problema que tenía la mesa improvisada? Pues era que no podías poner más peso en un lado que en otro porque imaginaros, aquello se vencía y se caía todo al suelo.
Entonces, lo que solían hacer era equilibrar la mesa para que todo estuviera equilibrado y que no se cayera nada al suelo. El problema venía cuando alguno se quería levantar al baño, porque claro, imaginaros el espacio muy reducido, al pequeño toque que le dieras a aquella puerta, pues todo se movía como si se fuera a caer. Entonces veías al que se estaba levantando y al resto sujetando la puerta para que aquello no se moviera. Recuerdo alguna vez que, bueno, pues estos chatos de vino que había antes, pues antes de que se completara la mesa, pues estar mis tíos y mi padre tomándose un chatito de vino con el abuelo y pues que alguno de mis tíos se apoyara más de la cuenta en la mesa y todos los chatos de vino cayeran al suelo, que esto ha pasado más de una vez, ¿vale? Entonces era muy divertido, no se rompía nada porque aquellos chatos de vino eran, yo no sé del cristal que eran, pero eran súper gordos, entonces se caían al suelo y no pasaba nada. Eso sí, se ponía todo perdido de vino y luego, aunque se fregara y demás, cuando pasabas por allí era como que se te pegaban los pies, porque claro, el vino es dulce, ¿no? Y al pisarlo con los zapatos de la calle, pues imaginaros el pupurri que se hacía. Por muy bien que lo quisieras fregar, como éramos tantos, pues no daba tiempo a secarse. Entonces, claro, pisábamos con los zapatos y luego estábamos toda la noche pues oyendo ese ruidito que te hacen los zapatos cuando se pegan en el suelo, porque el suelo está pegajoso. Pues así. ¿Vale? Entonces, yo esto lo recuerdo con muchísimo cariño porque, bueno, pues a mis abuelos pues los hemos querido muchísimo y bueno, la verdad es que hemos tenido muy buena sintonía en general en toda la familia. Y bueno, pues este momento de reunirse todo, de reunirte con los primos, que bueno, pues ya os digo que aunque nos veíamos a menudo, era un momento especial, ¿no? El día de Nochebuena estábamos todos juntos con los abuelos y la verdad es que era muy divertido porque, bueno, yo recuerdo anécdotas de esas noches, pues muy, muy divertidas. Estas de los vasos, pues son una pequeña pincelada que os dejo aquí, pero hay muchísimas anécdotas más. Y todavía recuerdo la risa de mi abuelo, ¿no? Cuando le contaban algo sus hijos y se empezaba a reír. Y tenía una risa contagiosa y nos hacía reír a todos. Entonces, pues la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, pues esta Navidad en concreto, que ya os digo que no es una, sino que fueron varias, pues la recuerdo con especial cariño. Entonces, yo creo que este año la voy a documentar como el rescate de una Navidad anterior. Una que creo que aunque ha pasado durante varios años, yo creo que es necesario revivirla de vez en cuando y pues ahora que ya mis abuelos no están y que ya falta gente importante en mi vida, como mi padre, por ejemplo, eh, aparte de otras personas que faltan también, ¿vale? Pues yo creo que es importante que nos acordemos de esos momentos para saber de dónde venimos. Y, y yo la verdad es que a nivel familiar os tengo que decir que mi familia pues siempre ha estado muy unida, siempre hemos hecho piñita. Sí que es verdad que a medida que nos vamos haciendo mayores pues nos vemos menos, obviamente, pero porque cada uno tiene su vida, no por otra cosa. Y que yo creo que aquellos momentos pues marcaron un antes y un después en nuestras vidas, en todas nuestras vidas, ¿no? Y yo lo recuerdo, insisto, que con muchísimo cariño porque son momentos felices que vienen a mi memoria de vez en cuando. ¿Y por qué no recordarlos ahora en Navidad, ¿no? Cuando estábamos todos juntos, que no faltaba nadie, que éramos todos pequeños, que nos lo pasábamos bomba, que tenemos anécdotas estupendas para contar y que yo creo que merece la pena dedicar una pequeña página o una pequeña parte de nuestro proyecto de fin de año a recordar esos momentos, a recuperar esas navidades pasadas y ver lo felices que éramos y conservar esa felicidad, que también es importante, ¿no? Y nada, pues eso es lo que voy a hacer yo en mi proyecto de este año. Hacer esta historia. No sé si tendré fotos de esos momentos. Sí que hay fotos, porque sé que hay fotos. Lo que pasa que yo creo que las fotos que había eran pues bastante malas y no creo que las tenga yo en mi álbum personal, probablemente las tenga mi madre, entonces
bichearé sus álbumes de fotos a ver si tiene alguna foto de esas navidades que os estoy contando. Y lógicamente no voy a scrapear la fotografía original, ¿vale? Lo que haré será escanearla y sacar una copia. Y, y no sé si, bueno, si es muy mala la foto, pues a lo mejor la tunearé un poquito con el Lightroom para darle más luz o para retocar aquello que no esté bien. Y en caso de que no encuentre ninguna foto, porque, bueno, os estoy hablando de hace años ya, pues lo que haré será una foto de un chatito de vino, porque yo creo que ilustra muy bien esos momentos, ¿vale? Y a partir de ahí contaré la historia. La contaré en primera persona y la contaré en presente porque son experiencias vividas. Entonces, yo creo que la forma de contar la historia también es importante. Y no me gustaría tratarla en pasado porque, de hecho, esta Navidad la tengo muy presente esas Navidades pasadas. Entonces, yo creo que las voy a contar en presente y con esto que os digo. O sea, esa es la idea que tengo. Ya veremos a ver lo que sale. Y bueno, pues cuando la haga, pues os la enseñaré. Y nada, eso es todo por mi parte. Espero que os haya entretenido esta pequeña anécdota, que os haya gustado el podcast y nosotros nos vemos o nos oímos en el siguiente vídeo o en el siguiente podcast. Espero que tengáis una estupendísima semana. Un beso, un abrazo y nos oímos en el siguiente. Chao.